Los empleados se sienten con desconfianza de lo que les prometen o lo que les habían dicho al principio que les iban a pagar. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Se pueden decepcionar también. Se pueden decepcionar. ¿Y qué pasa cuando los empleados se decepcionan? Dejan de trabajar bien. Dejan de trabajar bien. Renuncian. Baja el rendimiento. El rendimiento baja, pueden renunciar, como dice César Jonathan, encuentran una mejor oportunidad y se van. Buscan la competencia. Buscan a la competencia, vaya con los conocimientos que tienen en la empresa, vienen y migran hacia otra empresa. Pero ¿qué pasa también aquí? Mal ambiente laboral. Muchas veces hay muchos trabajadores que no se van de la organización, no porque reciban un salario bajo, se van porque no hay un salario emocional en la organización. Y las personas que actúan como gestores de recursos humanos deben de preocuparse porque haya un salario económico acorde a lo que las personas hacen, pero también que pueda haber un salario emocional. ¿Cuál sería ese salario emocional que tendríamos que gestionar si fuéramos nosotros gerentes de recursos humanos? Ay, Dios. ¿Qué dice Madeline Orellana? No le contesta. Madeline está por ahí, me parece conectada. Sí, sí, Licenciada. Ay, Ajá, dígame. Primero Madeline y luego la otra persona que iba a hablar, por favor. estaba pensando, por eso no lo había contestado. Ajá. Para usted, ¿qué es un salario emocional? ¿Había escuchado la palabra salario emocional? Sí, un buen ambiente laboral, la verdad. Que traten bien, que haya horarios como para descansar, que sean buenos, no que los presionen así, que los exploten. Ah, muy bien. Eso podría ser un salario emocional. Maribel. que les den charlas como motivacionales, ¿no? Sí, podríamos decir parte de también de salario emocional son las capacitaciones que nosotros recibimos. Aquellos sistemas que usa la organización para poder fidelizar a sus colaboradores. ¿Sí? Salario emocional, por ejemplo, aquellos incentivos que nombran empleado del mes, que le mandan incentivos, por ejemplo, le dan un bono adicional, puede hacer, sí. También incluye cuando las empresas festejan como que los convivios, pero también como Sí, para no los me niños, gusta, ¿no? como que celebran convivios de Navidad, del Qué Día del pena se Niño y escucha. todo eso. Ajá, eso también es parte del salario emocional. El salario emocional es aquella convivencia que se tiene dentro de la organización y que logra establecer en el colaborador la fidelización hacia la marca, hacia la empresa. Por ejemplo, celebración de cumpleañeros, nombrar empleado del mes, tener horarios flexibles también es parte de la compensación. El poder tener, por ejemplo, días específicos tal vez de algún descanso, poder tener, por ejemplo, la opción de poder trabajar de casa. Hay ciertos puestos dentro de la organización que podrían, ahorita por la pandemia pues todos estamos con esa situación, ¿verdad? Algunos todavía seguimos trabajando de casa, pero en situaciones normales también parte de ese salario emocional es que hay puestos que no necesariamente necesitan estar todo el día en la oficina, entonces pueden trabajar a distancia, pueden trabajar desde home office, ¿sí? Por ejemplo, darle a los empleados aquellos espacios recreativos dentro de la organización que puedan contar, por ejemplo, con una sala para poder descansar, o el darles un espacio de comedor también es parte del salario emocional, ¿sí? Entonces, todas aquellas tácticas y herramientas que podríamos utilizar nosotros y que van a hacer que el empleado se sienta fidelizado con la organización. ¿Creen ustedes que exista una diferencia entre lo que es el sueldo y salario? ¿A quién, cuando ustedes cobran, ustedes dicen voy a recibir mi sueldo o voy a recibir mi salario? ¿Habrá alguna diferencia? Sueldo, ajá. ¿Alguien que crea que hay una diferencia o serán iguales estos dos conceptos? Son diferentes. ¿Cuál sería la diferencia entre sueldo y salario? El sueldo es una cantidad fija que se calcula, mientras que el salario es una cantidad variable. Ajá, ¿alguien más? Catherine Yulisa habló, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Alguien más?
Y el sueldo es mensual y el salario creo que es por hora o por día. Por ahí vamos, Linda, muchas gracias. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de sueldo y salario, pues los dos términos se refieren a que el empleado va a recibir dinero. ¿Cuál sería la diferencia? Nosotros decimos que el salario es cuando nosotros hacemos el pago al colaborador por horas y días, ¿sí? Y generalmente lo enfocamos cuando las personas realizan trabajos manuales, de taller o trabajos operativos, ¿sí? Ahí le llamamos salario. Y le llamamos sueldo cuando nosotros realizamos el pago por mes o por quincena. Cuando hablamos de sueldo nos referimos que sueldo reciben aquellas personas que hacen trabajos intelectuales, administrativos y de oficina. Por ejemplo, si ustedes trabajaran en un taller mecánico, a ustedes sería salario, ¿sí? Y si trabajaran, por ejemplo, en una oficina, trabajaran, digamos, como maestros, ¿sí? Como secretaria, servicio al cliente, en call center, podría ser, estaríamos hablando de trabajos intelectuales administrativos y le llamaríamos sueldo. ¿Quién me lee esto, por favor? Lo primordial de la administración de los sueldos y salarios es cumplir con las disposiciones legales vigentes, es decir, cada país según su economía y otros factores cuentan con el denominado salario mínimo. Bueno, dice que el objetivo primordial es cumplir con las disposiciones legales vigentes, es decir, cada país según su economía y otros factores cuentan con el denominado salario mínimo. ¿Ustedes saben cuál es el salario mínimo que se maneja aquí en Guatemala? El que está vigente del año pasado para acá. Es 1.250, ¿no? 1.250. 3.250. 3.250. Por ahí vamos en el 3.000, pero el 250 no estoy segura, ¿verdad? Pero nosotros 1.893, 95 creo que. 3.075 para los trabajos no agrícolas, ¿sí? Dice, de conformidad con el acuerdo gubernativo número 320-2019 que empezó con vigencia el 1 de enero del 2020, no tengo conocimiento que este año haya habido otro acuerdo gubernativo que derogara este y fuera otro el salario. Pienso yo que este es el que está vigente. No sé si alguien tiene conocimiento, me puede ayudar, pero según yo este es el que está hasta hoy, ¿verdad? De acuerdo a este acuerdo gubernativo 320-2019, se establece que las actividades económicas no agrícolas, ¿quiénes entran a actividades económicas no agrícolas, chicos? ¿Qué trabajos entran? Oficina, operarios. Oficina, sí. O sea, todas aquellas personas que ejercen un trabajo o que tienen un trabajo administrativo, podríamos decir, ¿sí? Eso serían las actividades económicas no agrícolas. Estamos hablando que las actividades económicas no agrícolas tienen una hora diurna ordinaria, o sea, el salario por hora es de 11.61. Al día, la persona tendría que ganar 92,88 centavos. El salario mensual tendría que ser de 2.825,10. O sea que estamos hablando que el salario, a veces le llamamos nosotros en las empresas salario base, ¿sí? Nuestro salario base tendría que ser el menor, 2.825,10. Eso para todas aquellas personas que trabajan de forma administrativa, ¿sí? A estos 2.825,10 nosotros tendríamos que sumarle la bonificación incentivo, porque hay un acuerdo gubernativo que dice que todos deben de hacer pago de esta bonificación incentivo. Ahorita no tengo presente el acuerdo, pero lo vamos a ver más adelante aquí en la presentación. Esta bonificación incentivo es obligatoria por todas las empresas a pagarla y tiene un valor de 250 quetzales. Sumada la bonificación incentivo más el salario mensual mínimo, estamos hablando que da un total de 3.075 para los puestos que tienen un trabajo administrativo, ¿sí? Para el sector no agrícola, ¿quién me hace favor de leerlo? Yo tomo una pastilla de ¿Yo? la presión. Sí, por favor. Para el sector
Están tomando pastillas. Ajá, lo que resta, por favor, Libertad. 11 hora diurna ordinaria, 11 quetzales con 27 centavos. Salario diario, 90 con 16 centavos. Salario mensual, 2.742 con 37 centavos. Bonificación incentivo, 250. Salario total, 2.992 con 37. El siguiente, por favor, Libertad. No. Exportadora de maquila, hora diurna 10.61, salario diario 84.82, salario mensual 2.581.77, bonificación incentivo 250, salario total 2.231.77. Bueno, si ustedes ven la diferencia que existe entre los salarios, pues no es una gran diferencia, podríamos decir, ¿verdad? Porque estamos hablando que el no agrícola es 3.075, 2.992.37 para los agrícolas y exportadora y maquila es de 2.831, ¿verdad? Entonces, estos salarios que dice salario total sería el salario mínimo que nosotros deberíamos de velar en las organizaciones porque los empleados puedan recibir como salario mínimo este salario que vemos aquí, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de lo que es la remuneración, hacemos mención, por ejemplo, de que existen estos méritos, o sea, bajo qué conceptos nosotros podríamos establecer un plan de remuneración dentro de la organización. Y está lo que le llamamos mérito o norma de equidad. Dice que la gente que más trabaja o produce debería obtener mayores recompensas. Si nosotros guiáramos nuestro programa de remuneración en el mérito o norma de equidad, nosotros tendríamos que ver que los salarios más altos establecidos dentro de la organización tendrían que ser para aquellos puestos que tienen mayor responsabilidad dentro de la organización. La norma de igualdad dice que cada miembro obtiene la misma proporción de recompensas independientemente del esfuerzo. O sea, si nos guiáramos por la norma de igualdad, sería como hacer una distribución estándar dentro de la organización para poder realizar los pagos. Y la norma de necesidad nos dice a nosotros que las personas deberían de ganar de acuerdo a las necesidades que tengan. Por ejemplo, no podría ganar lo mismo, por ejemplo, pongamos que Linda es casada y Libertad es soltera, ¿sí? Linda tiene una familia ya con 3, 4 hijos y Libertad pues todavía vive con sus papás, es soltera, trabaja. Entonces, de acuerdo a la norma de necesidad, ¿quién creen ustedes de las dos necesitaría más dinero? Ella. La que tiene más familia. La que tiene más familia, la que está casada, tiene que pagar la casa, tiene que pagar todos los servicios, mientras que la que está en su casa pues puede ayudar, pero no es la responsabilidad directa, ¿verdad? Entonces, si nosotros aplicáramos la norma de necesidad, diríamos que está basada en la opinión de que la gente debería recibir recompensas en proporción a sus necesidades. O sea, plantearíamos nosotros que la persona que más necesidades tiene es la persona que debería ganar mejor dentro de la organización. No sale. Quítate la cuentadito. Existe también estos acuerdos, podríamos decir, que nos dicen, por ejemplo, el valor equivalente es la noción de que las personas que realizan un trabajo equivalente deberían de recibir un pago equivalente. ¿A qué se refiere este valor equivalente? ¿Qué dice Andrea Barrios? ¿Qué entiende usted por este valor equivalente, Andrea? Andrea del Rosario, ¿está por ahí? Andrea del Rosario, creo yo que no está. César Jonathan. Y si no, Ivana Castro, por favor. ¿Qué entendemos por el valor equivalente y el acta de pago equitativo? Si, se los voy a leer de una vez y me dicen qué entienden por esos dos. El acta de pago equitativo de 1963 dice que prohíbe la discriminación con base en el género en el pago de salarios o beneficios cuando los hombres y las mujeres realizan el mismo trabajo. ¿Qué opina de esto? Yo pienso que si una mujer trabaja o hace el trabajo del hombre, pues se le tiene que dar el mismo sueldo, ¿verdad? O sea,
Si yo estoy trabajando de albañil, por ejemplo, y la mujer también es pilas para ser albañil, que reciba el mismo sueldo que yo recibo, ¿verdad? Y no sé, eso pienso. Ajá. Muy bien. ¿Y el valor equivalente? Ah, bueno, ese sería realizar un trabajo equivalente, deberían de recibir un pago equivalente, Exacto. por ejemplo. Ajá. Gracias. Por ejemplo, las personas que trabajan en Tigo, por decir, ¿sí? Tigo pues tiene el puesto de servicio al cliente. Si nos vamos al valor equitativo, podemos decir que todos los que realizan el trabajo de servicio al cliente dentro de las oficinas de Tigo, las agencias cuando uno va, todos deberían de ganar lo mismo. ¿Por qué? Porque todos realizan las mismas funciones. ¿Sí? Eso sería el valor equivalente. Y el acta de pago equitativo, ¿qué nos dice? Si hay, por ejemplo, dentro del puesto de servicio al cliente en Tigo, hombres y mujeres, no puede haber una discriminación en cuanto a salario porque es hombre o porque es mujer. O por ejemplo, los hombres ganarían 500 más que las mujeres en Tigo. Eso no podría ser, porque de acuerdo al acta de pago equitativo dice que no puede haber discriminación de salarios entre hombres y mujeres. ¿Estamos claros con eso? Sí, lindo. Bueno, la justicia distributiva, dice, es la equidad percibida de la distribución de resultados o recompensas a los miembros de la organización. La justicia distributiva va a ser aquella percepción que tienen los empleados en cuanto a la distribución de salario que se realiza dentro de la organización. ¿De qué va a depender esa justicia distributiva? Influye en el rendimiento del colaborador, porque si el empleado percibe que sus esfuerzos están siendo bien recompensados dentro de la organización, va a trabajar mejor. Si el empleado percibe que no hay equidad al momento de recibir las recompensas dentro de la organización, puede hacer que ese empleado baje la productividad en cuanto a su puesto de trabajo. Cuando hablamos de justicia distributiva, hablamos de estos dos términos que son la equidad externa y la equidad interna. Justicia distributiva. Si hablamos de equidad externa, empleados con funciones análogas que trabajen en distintas organizaciones perciben compensaciones similares. Eso es cuando hablamos de equidad externa. Lo que les decía yo, por ejemplo, vendedores que trabajan en agencias que venden vehículos deberían de tener un salario acorde a lo que ganan en las otras agencias. Por ejemplo, yo trabajo en Kia, en Excel Automotriz, y tengo un salario como vendedor, por ejemplo, un salario base de 3.500, ¿sí? Ese salario es relativo a lo que puede ganar un vendedor en Toyota, díganme, alguna otra marca de venta de vehículos, yo no muy de Honda, por ejemplo, pongamos esas marcas, Suzuki, ¿verdad? Entonces, eso significa que el salario está acorde a esos 3.500. Eso sería una percepción de justicia distributiva, de que a mí me hace pensar que, bueno, estoy bien en Excel porque todos ganamos lo mismo. ¿Puede hacer que cambie? Sí. Puede hacer que yo tenga un salario de 8.000 al mes por las ventas que yo realizo y porque yo recibo bonos por ventas, a que Giovanna tal vez trabaja en Toyota y pueda hacer que ella reciba solo 6.000 o 5.000, pero eso es porque ella no logró vender durante el mes lo que yo vendí y posiblemente eso haga la diferencia, ¿sí? Pero los salarios son bastante similares a nivel de mercado, ¿sí? Y si vamos a equidad interna, dice pago equitativo de las compensaciones basado en el valor relativo de cada puesto, tomando en cuenta igual retribución, igual función. Aquí en la equidad interna, ¿qué significa? Que todas las compensaciones se van a basar en el valor relativo del puesto. ¿Cuál es ese valor relativo del puesto? Por ejemplo, de acuerdo a los descriptores de puesto, nosotros vamos a evaluar los puestos de trabajo, ¿sí? Y esos puestos de trabajo evaluados ya lo vimos nosotros en la clase anterior, ¿sí?
¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que una compensación es la retribución, remuneración, premio o reconocimiento por los servicios que una persona pueda prestar a una organización. La remuneración constituye todo lo que el empleado recibe como fruto del trabajo que realiza. ¿Qué reciben ustedes en la organización por su trabajo? Comisiones. Comisiones, ¿qué otra cosa? Sueldo. Bonos de productividad. Bonos Beneficios de de ley. Bonos. Beneficios de ley, muy bien. Prestaciones. Prestaciones. ¿Cuáles son esas prestaciones que nos dan en la organización? Bono 14. Vacaciones. Bono 14, aguinaldo, vacaciones. ¿Qué otra cosa? X no entra ahí. El IX no es una prestación porque el IX es un descuento que a nosotros nos hacen, pero sí es una obligación cuando hablamos de nóminas en la organización. O sea, cuando hablamos de remuneración es una obligación que se tiene como patrón y como empleado. ¿Sí? Entonces, de la compensación, pues anteriormente teníamos un enfoque tradicional, ya son muy pocas empresas las que llevan este enfoque. Y hoy por hoy, pues es un enfoque moderno. Cuando hablamos de un enfoque tradicional, nos referimos únicamente a lo que son las prestaciones o, sí, el paquete de remuneración incluye las prestaciones y obligaciones que adquirimos por ley, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de un enfoque moderno, están incluidas las remuneraciones que establece la ley, pero aparte están estos esquemas para que la gente se sienta motivada dentro del trabajo. Hoy por hoy la mayoría de empresas trabajan con el sueldo nominal y un sueldo también emocional. El enfoque moderno dice las personas motivadas por diversos incentivos, esquemas flexibles, políticas adecuadas al desempeño, énfasis en el desempeño futuro y valores variables. Cuando hablamos de un énfasis en desempeño futuro, estamos hablando de aquella inversión que la organización hace en cuanto a lo que es capacitación de personal, ¿verdad? Cómo aquellos planes de carrera ayudan a que las personas puedan ir escalando dentro de la organización, y eso es parte de una remuneración moderna y de una remuneración emocional, ¿verdad? A veces nosotros, pues por falta de dinero o por recursos económicos, pues no podemos tal vez especializarnos en algún área que querramos, y muchas veces las organizaciones se encargan que nosotros como empleados tengamos planes de carrera dentro de la organización. Si es un plan de carrera como especialista, nos especializamos en la rama en la que estamos trabajando, y un gerencial, pues yo puedo empezar como auxiliar en algún lado y termino siendo un gerente general en la organización. Eso también es parte del salario emocional. ¿Alguien que me pueda leer esta, por favor? Compensaciones empresariales, retribución directa, sueldos y salarios, comisiones, horas extras, vacaciones, aguinaldo. Retribución indirecta, bonos, seguro, reconocimientos. Bueno, aquí de una forma más sencilla, la retribución directa es todo lo que la ley establece que hay que pagar, ¿sí? Lo que la ley nos dice. La ley nos dice, por ejemplo, que usted tiene obligación de dar el sueldo, las comisiones, las horas extras, vacaciones y aguinaldo, ¿sí? Y la retribución indirecta es todo aquello que la organización nos da como parte de nuestro pago, pero no está establecido en ley, ¿sí? Por ejemplo, bonos, decíamos el bono de productividad, un bono por antigüedad, un bono por eficiencia, un seguro médico, un seguro contra accidentes, reconocimientos que la empresa nos da también. Puede ser que, digamos, nos reconocen como empleados del mes y nos premian con una cena para dos en el portal del ángel, por ejemplo. ¿Sí? Pero la retribución indirecta no están obligadas las empresas a darlo. Eso ya depende de la visión, de la planeación estratégica, de los objetivos y la filosofía de la empresa, ¿sí? Si nosotros como empresa fallamos en la retribución directa, usted como empleado pues puede venir y poner su demanda ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Si no se le pagó el aguinaldo, si no se le pagó el bono 14,
si a usted lo despidieron injustamente y no le quieren pagar la indemnización, todo eso sería parte de la retribución directa. Pero yo no puedo ir a poner una queja al Ministerio de Trabajo, ay, porque no me están dando seguro de vida, ¿verdad? Porque eso ya no es una obligación. ¿Estamos claros en qué es la distribución directa, la retribución directa y la indirecta? ¿Es listo, no? Sí. Bueno, vamos a ver. Voy a preguntar aquí, Brandon, ¿qué es la retribución directa y qué es la retribución indirecta? Del pago de la tabla, por favor, tal vez se puede mandarse. Brandon, ¿me aparece conectado por ahí? Buenas tardes, Brandon. Realmente no le entendí en ese punto, licenciada. ¿No podría darle una mejor explicación? Bueno, gracias, Brandon. ¿Alguien que haya entendido qué es una remuneración directa y una remuneración indirecta? Estuardo Ramperí, ¿está por ahí? Voy a ir llamando yo porque siempre hay personitas que no participan y no puedo tomar la asistencia. Perdone. Ajá. La indirecta puede ser en este caso, tengo entendido que en Megapaca, por ejemplo, un empleado al estar destapando pacas y cosas así, se encuentra dinero, les dan un día de descanso o dos, dependiendo de la cantidad que ellos entreguen. ¿Podría ser en ese sentido la indirecta? Sí, podría ser indirecta, porque la ley no dice que le den por encontrar dinero y por entregarlo, ¿ah? Eso ya, podría entrar como parte, pero sí, porque podría ser un incentivo. Ajá. Gracias, Jacqueline, creo yo que fue, ¿verdad? Jessica Aileen, ¿está conectada? Jessica Aileen. Jessica. Creo yo que no está. Giovanna Castro. ¿Qué es la retribución directa y qué es la retribución indirecta? Giovanna. Como que hoy no quieren hablar ustedes. Vamos a ver. Leslie Quintero. ¿Se me aparece conectada, Leslie? Giovanna no está. Dígame, Leslie, ¿qué es la retribución directa y qué es la retribución indirecta? Leslie Sofía, ¿qué es la retribución directa y qué es la retribución indirecta? Lidio, ¿podría la vocalista de mi por favor? ¿Alguien que pueda ayudar ahí a sus compañeros? Creo que me quedó claro, a ver si es la indirecta, son los incentivos dentro de la empresa como que no de ley. Mientras que la directa sí son como que base y que es ley. Ajá, muy bien, sí. Sí, ¿verdad? Sí, así es. ¿Andrea? Sí, la directa es la que se le da. Sí, yo iba a decir lo mismo, la verdad. Perdón. Que la directa era las prestaciones que tenemos por ley y la indirecta es todo lo que la empresa nos ofrece como incentivos. Ajá, muy bien, muchas gracias, Andrea. Valesca, un ejemplo de remuneración indirecta. Gracias, Andrea. Ajá. Licenciada, perdón, ¿no le Joana? Sí, permítame, Joana, y ahorita Valesca, ¿sí? Bueno, solo es que antes no sabía mi Vale, solo que me dé el ejemplo, Valesca, y luego va usted, por favor. Dígame, Valesca. ¿Podría ser alguna bonificación por el esfuerzo o compromiso del empleado hacia la organización? Sí, así es. ¿Cuál podría ser? ¿Podría ser un bono trimestral? Muy bien. Sí, podría ser un bono trimestral. ¿Vacaciones? Vacaciones no, porque vacaciones es por ley que nos las tienen que dar. Ahora bien, por ejemplo, si en la empresa, en lugar de darle los 15 días que la ley establece, le dan 20 días o un mes completo, por ejemplo, yo no sé, tengo una mi amiga que creo yo que trabaja en el Banco de los Trabajadores, pero allá hay sindicato y a ella creo yo que le dan el mes. Puede ser porque ella ya tiene 25 años de estar laborando en el banco y es la antigüedad, pero ella tiene un mes hábil de vacaciones, ¿verdad? Pero digamos, vacaciones es una compensación directa porque está establecido en ley. Ya los días extras que nos quiera dar la organización podría entrar como indirecto, pero los 15 días que la ley dice son directos, ¿sí?
Giovanna. Ahora sí. Ahora sí, Giovanna, por favor. Me había preguntado lo de retribución indirecta y la directa, ¿verdad? Ajá, así es. La retribución indirecta es, me recuerdo que en la tarea habíamos colocado que era un tipo de compensación. Ajá, muy bien. Para el personal como para mantenerlo motivado o feliz y como que la empresa le está demostrando la gratitud, digamos, por hacer su labor. Ajá, muy bien. Sería como, pueden ser beneficios no económicos como beneficios como el seguro de salud familiar o capacitaciones o también compensaciones recreativas. Por ejemplo, actividades familiares que hacen también dentro de la empresa, pero que incluyan a sus familias, ¿verdad? Es algo así, ¿no? Sí, así es. Generalmente cuando nosotros hablamos de la remuneración indirecta están estos programas que nos decía Giovanna y, por ejemplo, estos programas pueden ir enfocados al propio trabajador o bien a terceros. Cuando me refiero a terceros, muchas veces hay empresas que les gusta esa convivencia familiar que pueden tener los empleados con sus familias y, por ejemplo, una vez al mes, por ejemplo, pueden irse a un retiro, por ejemplo, a algún lugar, ¿sí? O hacer alguna excursión o algunas actividades que incluyen a la familia, ¿verdad? Y otras organizaciones pues tienen esta remuneración indirecta únicamente para los empleados, ¿verdad? Cuando hablamos de seguros, generalmente es el empleado y su círculo más cercano. Hablemos de que si está casado son sus hijos y su esposa, y si no está casado, pues pueden ser los papás, los que integran los que van a estar en el seguro, ¿verdad? Gestiones relacionadas con puestos y salarios. Cuando nosotros hablamos de estas gestiones relacionadas con puestos y salarios, hablamos de ciertos cálculos que nosotros debemos de realizar. Estos cálculos son vacaciones, ya dijimos, ¿verdad? Establecidas por ley, son 15 días, no podemos darle a un empleado menos de 15 días y las vacaciones se pueden gozar a partir de que el empleado tenga o bien 150 días de estar laborando en la organización o hasta que el empleado cumpla el año. Generalmente nosotros tomamos cuando el empleado cumple un año de estar laborando, es que el empleado tiene derecho a usar vacaciones. Aguinaldo, sabemos que también está establecido por ley y el aguinaldo es un salario que nos dan, el cual tiene que ser pagado en el mes de diciembre, la primera quincena de diciembre y la primera quincena del mes de enero. Algunas empresas hacen un solo pago, generalmente como por el 20 del aguinaldo, y a veces suelen dar el aguinaldo completo. Ahí no hay ningún problema ni hay ninguna represalia por parte del Ministerio de Trabajo, siempre y cuando nosotros le hagamos saber al empleado cómo va a ser pagado su aguinaldo. El problema es cuando no damos ese aguinaldo. El cálculo del aguinaldo es si no estoy mal, es hasta el 30 de noviembre, creo yo que es no sé si es de enero al 30 de noviembre o del 30 de noviembre al 30 de noviembre del siguiente año. Ahí no estoy segura ahorita de ese dato. Lo que sí sé es que se calcula hasta el 30 de noviembre, ¿sí? Tenemos el bono 14, que es el decreto 4292, que este bono se hace efectivo el pago en el mes de julio, ¿verdad? Sabemos que en la primera quincena del mes de julio pues nos dan también un bono 14, que es un salario que nos dan y que está normado en ley. Esto se da tanto a la empresa privada como al sector público y tenemos lo que es la bonificación decreto 37-2001, que es la bonificación que veíamos como parte del salario mínimo, que son los 250 quetzales que se le suman al salario mínimo, ¿sí? Aquí ustedes ven, hay un pequeño enlace que se llama, que es del Ministerio de Trabajo. No sé si quieren que ingresemos para que lo puedan ver o de repente ustedes pueden entrar en su casa
Por ejemplo, si Giovanna trabaja y el día de mañana la despidieran o algo, Giovanna puede entrar a este sitio web y podría hacer ella sus cálculos respecto a cuánto sería la indemnización a la cual ella tendría derecho, ¿sí? Generalmente aquí en Guatemala tenemos derecho nosotros a lo que es el pago de nuestras prestaciones cuando la empresa es la que prescinde de nuestros servicios. Generalmente si nosotros renunciamos, las empresas pues no nos pagan este tipo de indemnización. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Otros procesos obligatorios que tenemos que tomar en consideración son el IX, el INTECAP, SAT y lo que es el IRTA. Si bien hablamos de las anteriores que son obligatorias y es parte de lo que es la remuneración directa, esas podríamos decir al momento de estar hablando de una nómina, es lo que a nosotros nos dan. Pero también, así como nosotros recibimos nuestro salario y estas prestaciones, también nosotros tenemos que cumplir con ciertos descuentos. Entonces, en el lado de la nómina siempre vamos a tener lo que son los ingresos y lo que son los descuentos que nos llevan para tener un salario real, ¿sí? ¿Cuáles son esos descuentos? Pues son descuentos del IX, nos descuentan INTECAP, nos descuentan lo de la SAT y nos descuentan lo del IRTRA. El IRTRA aplica únicamente para aquellas personas que trabajan en el sector privado, ¿verdad? ¿Alguien que me pueda leer estas, por favor? Dice, principales obligaciones laborales. Pagos al Seguro Social sobre el total de los salarios pagados, incluir la bonificación, incentivo para los trabajadores del sector privado. Se deben calcular los siguientes desembolsos. Cuota patronal, 12.67% integrada de la siguiente forma. 10.67% para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX, 1% para el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP y 1% para el Instituto de Recreación de los Trabajadores del Sector Privado. Cuota laboral al empleado se le descuenta de su salario 4.83%. Para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX, sin incluir bonificación e incentivo para los trabajadores del sector privado, a excepción de las entidades lucrativas las cuales no efectúan el pago del 1% del Instituto de Recreación de los Trabajadores del Sector Privado IRTA. En tal sentido, la cuota se reduce a un 11.67%. Estos serían en sí los descuentos que podríamos decir también que por ley nos hacen, ¿sí? Todos los que trabajamos pagamos IX, todos los que trabajamos pagamos lo que es el IRTRA, lo que es también el INTECAP. El INTECAP pues es el Instituto de Capacitación Técnica, ¿sí? Que da capacitaciones y al INTECAP se va un 1%, ¿sí? Otras obligaciones al pago anualmente. Dice, en el mes de enero de cada año los empleados deben conciliar el impuesto sobre la renta, retenido mensualmente con el impuesto determinado sobre la renta imponible de cada empleado, actualizada al 31 de diciembre. En el caso que el empleador haya retenido sumas que excedan el valor del impuesto, deberá proceder a realizar la devolución al empleado en una o varias cuotas hasta completarlas. Aquí cuando nosotros hablamos del ISR, el ISR es aquel impuesto que tenemos porque nosotros tenemos que pagar un impuesto por las ganancias, podríamos decir que nosotros obtenemos cuando nosotros tenemos nuestro salario, o sea, de acuerdo a lo que nosotros ganamos, nosotros también tenemos que retribuir ese impuesto sobre la renta. Toda persona que trabaje aquí en Guatemala, por ejemplo, si vienen trabajadores extranjeros, también deben de pagar el impuesto sobre la renta. Las personas que tienen negocio propio también tienen que pagar ese impuesto sobre la renta. Las personas que están bajo un contrato, por ejemplo, que solamente dan servicios profesionales,
también se debe declarar, ¿sí? ¿Alguien que me pueda leer esto, por favor? Relacionados con puestos y salarios, compensaciones en el marco legal guatemalteco, se encuentra regida principalmente por el Código de Trabajo y la Constitución Política de la República, ley de bonificación anual decreto por 4292, ley reguladora de aguinaldo decreto 74-78, ley bonificación e incentivo para los trabajadores del sector privado decreto 37-2001, la ley de servicio civil y ley de salarios de la administración pública regulan específicamente a los empleados en la administración pública. Bueno, ¿hay algunos de ustedes que trabajen en la administración pública? ¿No tienen allá ustedes ahí mucho? ¿Nadie trabaja en la administración pública, chicos? Bueno, yo no trabajo ahorita libre, pero sí trabajé. Bueno, ¿quién trabajó? Giovanna. Bueno, gracias, Giovanna. Cuando nosotros decimos la ley de servicio civil y ley de salarios de la administración, ustedes han escuchado el término que dicen OMSEC, es la Oficina de Servicio Civil. Ahí es donde se maneja todo lo que tiene que ver con contrataciones, con lo que referente a cuestiones de pago y todo, de lo que son los empleados del Estado. O sea, cada dependencia maneja sus propias, su propia papelería y todo, pero todo llega a caer a la Oficina de Servicio Civil. ¿Sí? Esto es en cuanto a lo que es estatal o a lo que es del Estado, y las organizaciones privadas pues se rigen bajo sus políticas también, y también dependen mucho también de lo que es el Ministerio del Trabajo. Luego tenemos este término de escala salarial, que es una herramienta efectiva para definir una política salarial justa y equitativa para los trabajadores de una empresa. Se diseña con el fin de facilitar la administración de los salarios en las organizaciones para asegurar la equidad interna y externa, de ese modo mantener remuneraciones competitivas. Una escala salarial va a ser aquel estudio que nosotros realizamos antes de poder evaluar nuestros puestos. O sea, la escala salarial nos va a servir a nosotros para poder determinar cómo está la equidad interna y equidad externa referente a los salarios de los puestos de trabajo. ¿Sí? Esto yo creo que sí se los había subido a la presentación ya. Son 2 videos referentes a cómo se puede realizar una nómina. ¿Sí? Aquí ustedes tienen el ejemplo de una nómina. Esta es una nómina del Estado que está un renglón presupuestario 011 de personal permanente, ¿verdad? Que son aquellas personas que ya están presupuestadas. Tenemos lo que es un salario base, una bonificación profesional, un complemento personal, un bono de antigüedad, gastos de representación, bono de eficiencia fiscal, la bonificación de 250 y un total de salario devengado. Esto sería en cuanto a lo que son los ingresos, podríamos decir, y luego de esta parte de la nómina sigue lo que serían los egresos, o sea, donde van los descuentos del IX, de ISR, todo lo que tiene que ver con la cuota patronal. ¿Sí? ¿Alguna duda o alguna pregunta, chicos? ¿Dudas o preguntas? Hoy están muy calladitos, chicos. Bueno, voy a terminar de llamar. Vamos a ver, Andrea del Rosario, ¿está por ahí? Andrea del Rosario, Loida Raquel, sí está por ahí. Ligia Elizabeth, sí, Ligia Elizabeth. Ligia Elizabeth, ¿cómo están? Zuli Mariela. Presente, licenciada. Gracias, Zuli. Jessica Eileen.